Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Mas el que menosprecia sus caminos morirá, dice la Biblia en los Proverbios. Cuando era alumno de una escuela bíblica en mi juventud, teníamos un maestro que nos contó algo que se quedó grabado en mi memoria para siempre. Él contó que cuando él mismo era joven tocaba corneta en una banda de instrumentos de viento en una iglesia evangélica. El templo donde se congregaba era grande y los domingos se llenó el templo, que también tenía una grada donde siempre había público. Él cuenta que un domingo estaba sentado con la banda sobre la plataforma, tocando su corneta. Y mientras él tocaba sentía como Dios le habló y dijo: «Mira la grada. ¿Has visto al hombre que está sentado en la punta del banco? Es necesario que hables con él. Él necesita tu consejo. Acércate a él después». Él contó que él seguía tocando y esa voz volvió vez tras vez. Él no dio ninguna importancia a ese mensaje, pensando que era su propia imaginación y nada más. Y la reunión terminó. Y él se quedó con los otros muchachos conversando un buen rato. Y guardaba el instrumento en su estuche para volver a su casa. Y cuando se retiró del templo, era él uno de los últimos. Y cuando él llegó a la puerta, un portero le paró y dijo: «Ahora vienes, por fin». Había un hombre aquí esperándote todo el tiempo después de la reunión, pero tenía que retirarse. Él contó que él era ateo, no creía en Dios. Había estado en la grada durante la reunión escuchando todo. Él dijo que quería dar una oportunidad a Dios de mostrar que Él verdaderamente existía, y había dicho dentro de sí: «Si este muchacho que toca esa corneta me habla de ti, después de la reunión voy a creer que tú existes». Pero cuando no llegaste aquí para hablar con él, él se fue convencido que Dios no existe. Nuestro maestro dijo que se arrepintió profundamente porque no había obedecido la voz de Dios. Sentía un fuerte remordimiento durante muchos años y nos dijo: «Siga siempre las indicaciones de Dios, mas el que menosprecia sus caminos morirá». Cuando llega ese día tan importante, la presencia del gran trono blanco, donde todos, absolutamente todos, se van a congregar divididos en dos grandes grupos, los justos y los injustos, para ser juzgados. Entonces el Señor va a decir al final a los injustos: «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Y va a seguir diciendo: «Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Todos en esa multitud de los injustos van a experimentar en ese momento fuertemente disoluciones, falsas esperanzas aplastadas directamente, sorpresas, arrepentimientos, pero demasiado tarde. Muchos de ellos tal vez se consideraban como justos, tenían nombre de ser creyentes y habían actuado como tales también. Conocía el modelo de la vida de los cristianos, imitaba a ellos y sus costumbres y rutinas. Pero sus hechos dijeron lo contrario.
no habían hechos aprobados, registrados delante del Señor, y va a sonar para ellos en toda la eternidad lo que el Señor dijo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Se trata de hechos realizados, no planes, no proyectos, no palabras, no promesas, sino hechos realizados. Durante su vida se había presentado oportunidad tras oportunidad de realizar obras para servir a Dios y ayudar al prójimo, para así realizar lo que el Señor esperaba de nosotros. Sobraba tiempo y oportunidades de hacerlo, pero habían dado oportunidad o prioridad directamente a otras cosas y actividades. Habían pensado en primer lugar en sí mismos y las cosas materiales tal vez. El tiempo pasó y fue demasiado tarde de hacer algo para el Señor. Y la enseñanza de Jesús no se puso en práctica cuando Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es ahora que vivimos, es ahora que podemos hacer algo. Te pregunto para tu bien, mi amigo, ¿qué haces con las oportunidades que se presentan? Los proverbios dicen: pero el que menosprecia los caminos de Jehová morirá. En la narración de Jesús acerca del hombre rico y Lázaro, vemos que el hombre rico se dio cuenta que había vivido una vida lejos de Dios, pero tuvo su oportunidad de escuchar a Lázaro, que era un creyente fiel a Dios. Pero fue demasiado tarde para él. En la época de Noé nos encontramos una generación corrupta entera que rechazó el mensaje de advertencia. Tuvieron su oportunidad, pero fue demasiado tarde para ellos. Lo mismo pasó con la población en Sodoma. Hay varios ejemplos en la Biblia sobre esto. Pero ¿cómo andas tú? ¿Aprovechas la oportunidad y el tiempo? Pero el que menosprecia los caminos de Jehová morirá. Puede ser demasiado tarde para servir y obedecer a Dios. Dios da oportunidades a nosotros para servirle. Dios indica tareas, lugares y tiempos, y para poder realizarlo, Él da fuerza, Él da dones, Él da talentos, Él da ministerios, etcétera, etcétera. Él lo da para usarlos y aprovecharlos en el servicio, no para otra cosa. Pero el que menosprecia los caminos de Jehová morirá. Puede ser demasiado tarde para llenar las lámparas. Tendría que haber sido momentos espantosos cuando las 5 vírgenes insensatas se dieron cuenta que sus lámparas estaban oscuras cuando el novio venía. Esas vírgenes tenían la misma ropa como las 5 vírgenes prudentes. Nadie podía ver alguna diferencia entre ellos por lo de fuera. ¿Cuántos insensatos miembros cristianos se esconden tras de un disfraz de un cristiano genuino y verdadero? Engañan a sí mismos y el ambiente. Tenían la misma conducta como las prudentes. Ellas tenían lámparas también como las otras y estaban juntas también con las otras prudentes, pero no tenían aceite. En este momento, cuando llegó el novio, no había oportunidad para ellas de conseguir su aceite. Se quedaron sin nada. Ellas habían tenido muchas oportunidades antes de conseguirlo. El aceite y la lámpara encendida simboliza lo que es necesario tener para poder entrar en el cielo.
Es la vida nueva que el Espíritu Santo da en el momento del renacimiento o entrega su vida a Cristo. Había tenido sus oportunidades y tiempo en cada reunión en la congregación que habían presenciado, pero se habían conformado con esto, de tener el mismo comportamiento y rutina y conducta como los demás, y nadie sabía que no era renacido o renacida. Pero nunca hubo renacimiento. Tenían nombre de ser creyentes, eran miembros de la iglesia, tomaron la Santa Cena con los demás, habían sido bautizados, pero todo era fingido. No tenía la vida, faltaba lo primordial, el aceite. Era demasiado tarde de gritar: «Cristo, sálvame ahora». Cristo venía en un momento no esperado y no hubo más oportunidad y no había tiempo. Mi amigo, ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿Tienes la vida? ¿Tienes el Espíritu Santo? Pero el que menosprecia los caminos de Jehová morirá. Aproveche la oportunidad y el tiempo en tu vida. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.